Muy bien, muy buenos días. Bienvenido a esta escuela dominical. Eh, Bienvenido a todos los que nos acompañan, nuestros hermanos, nuestros amigos y los que están por primera vez. Yo no sé si hay alguien por primera vez. Muy bien, sea usted muy bienvenido. La Noemí está por primera vez. Lo estoy diciendo a propósito para que la Noemí diga. La Noemí es mi sobrina, nieta. Mi sobrina nieta. Así que primera vez que está en la escuela dominical. No quiero decir que estoy más viejo, pero es un agrado de verles a cada uno de ustedes y a todos bienvenidos para poder en esta mañana, en esta escuela dominical, poder leer y explicar, pensar, meditar en la palabra de Dios. Ese es el propósito de esta reunión. Esta es la clase más numerosa. Si ustedes se dieron cuenta, los niños se fueron cada uno a sus clases y nosotros nos quedamos aquí. Es la más numerosa y también es la más difícil porque las preguntas que se hacen en esta clase están a otro nivel. Así que espero que hayan estudiado desde la última clase. ¿Quién estudió? ¿Quién leyó la última reunión del domingo pasado? La lectura. No me dejen en vergüenza con la Noemí. ¿Quién revisó la página? Porque todas nuestras reuniones están quedando en el ciberespacio. Están en YouTube. Esfuerzo tremendo para poder grabarlas en Zoom y después subirlas. Nuestro hermano Andrés muy sistemáticamente sube las enseñanzas a la plataforma. ¿Quién ha seguido algunas reuniones? A ver, de las últimas 3. Nadie. ¿Qué más? Uf, poquitos. Poquitos, son poquitos. Yo sé que son poquitos porque yo revisé antes de la reunión quiénes son las últimas reuniones y quiénes son los que han revisado y son realmente poquitos, ¿eh? No muchos. Hay un podcast político. ¿Sabe cuántos suscriptores tiene? No, obviamente, porque no le he dicho todavía qué podcast es. Tiene casi 200.000 podcasts o suscriptores, de los cuales alrededor de 30.000 lo siguen todos los días, todos los días. Hago otra pregunta más simple. En esta última semana, ¿quién ha levantado el dedito? En realidad no ha levantado, pero ha hecho este ejercicio. Que levante la mano alguien que no lo haya hecho. Todos lo hemos hecho. ¿Ves que les dije que las preguntas eran difíciles? Ya, muy bien. Vamos a leer Hechos el capítulo 2. Porque ahí leímos la última vez. Usamos como referencia Hechos el capítulo 2. Y vamos a seguir meditando en lo que ya iniciamos el domingo pasado. Hemos usado como referencia el capítulo 2, el nacimiento de la iglesia primitiva. Allí comentamos y hablamos acerca de los dos vocablos que encontramos principalmente en el libro de los Hechos, que habla de la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, como se menciona en otra porción de las Escrituras, versus las iglesias. Cuando comentamos que cuando Saulo se convierte al Señor, porque era un perseguidor de los creyentes de la iglesia, dice la palabra, y las iglesias tenían paz. Las iglesias tenían paz. Iglesias en el sentido plural. Pero también encontramos la iglesia, el conjunto de todos los creyentes de todo el mundo, salvados por la gracia de Dios.
Cada uno de los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, en el sentido singular. Este edificio que el Señor está construyendo y comprado, creyentes comprados al precio de la sangre derramada por el Señor. Creyentes añadidos a la iglesia en el sentido singular y también los creyentes añadidos a una comunidad local como esta. Añadidos a una iglesia local para perseverar. Y allí encontramos esta porción de Hechos, el capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Versículo 40, vamos a leer 40. Y con otras muchas palabras, Pedro, quien está en su primer discurso, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí en esta primera lectura de la palabra del Señor. Aquí en esta porción encontramos la iglesia naciente. Si usted quiere conocer cómo vivían, cómo compartían los primeros creyentes cuando nace la iglesia el día de Pentecostés, entonces el libro de los Hechos es un buen libro para conocer la vida de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se forma, obviamente, como el Señor lo enseñó a los discípulos, y se forma el día de Pentecostés como testimonio del poder de Dios en medio de los hombres. Dios obrando en la vida de los hombres. Producto de la predicación del Evangelio encomendado por el Señor a los discípulos. Recuerden que el Señor escoge a sus discípulos y los escoge principalmente con dos razones principales. ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos razones principales? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Dos razones que el Señor da y por lo cual escoge a aquellos cercanos, ¿verdad? Ellos iban a estar con el Señor. Ellos iban a oír al Señor, sus enseñanzas. Ellos iban a ver al Señor en sus obras y en sus acciones y en sus milagros. Ellos iban a contemplar, ¿verdad?, el ministerio del Señor. Porque el Señor, cuando inicia su ministerio, el Señor dice la palabra que recorría las aldeas y las ciudades, enseñando. A él le encantaba enseñar. Yo sé que hay un hermano que le gusta mucho enseñar. No soy yo, pero le gusta mucho enseñar. Dedica mucho tiempo al estudio de la palabra para poder enseñar la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de poder valorizar el estudio que hacen nuestros hermanos, la enseñanza que dan nuestros hermanos, porque ellos invierten tiempo delante del Señor para enseñarnos la palabra y para que nosotros podamos aprender.
Y por eso que hay que escuchar la palabra y tenemos la oportunidad de volver a revisar la audición, el audio, seguir la enseñanza y así vamos dando primero valor al Señor, a su palabra y apreciando el esfuerzo que nuestros hermanos tienen para compartir la enseñanza, la sana enseñanza. Y el Señor amaba enseñar. Y el Señor reunía a las multitudes. Y el Señor atraía a las multitudes. A mí me habría gustado poder estar ahí. Yo siempre recuerdo uno de los videos más utilizados en el mundo para poder evangelizar el mundo musulmán. Es un video que habla de la vida y obra del Señor. Pero lo más curioso que era un video que hablaba de la vida del Señor, pero contada por niños. Y cuando el Señor reunía a las multitudes, ahí estaban esos niños que se metían entre medio de las multitudes y se instalaban en el primer lugar. En el primer lugar para captar la enseñanza del Señor. Y ellos relataban bíblicamente lo que el Señor mencionaba en las Escrituras. Y allí estaban aquellos niños capturados, porque qué más inocencia que un niño, ¿verdad? Por eso hay que cuidar a los niños. ¿Qué más sencillez que un niño contando a otro lo que él está observando? Y allí están esos niños. Y es por eso que el Señor tiene un cuidado especial por los niños. Y en una ocasión dice, dejad a los niños que vengan a mí, dejadlos, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. En otra ocasión dijo, quien no sea como un niño, ¿verdad? Que seamos niños como niños para creer la palabra de Dios y apropiarnos de ella. ¿Verdad? Que seamos como niños para la malicia. ¿Qué niño hay que ame la maldad o la malicia? No, ¿verdad? A diferencia de muchos adultos. Pero ahí están los niños, ¿verdad? Con un corazón en su infancia, en su niñez, puro, limpio, que puede capturar la palabra de Dios. Y así ellos van a guardar esa palabra. No sabemos qué será de ellos cuando crezcan y ya sean responsables, pero guardarán la palabra de Dios, así como cada uno de nosotros. Yo soy uno de los que aprendió en la escuela dominical la palabra de Dios, siendo pequeño, ahí con mi madre, desordenado, como dice mi mamá, como él solo. Estoy mirando a don Juan porque me conoció de pequeñito, sabía lo inquieto que era. Parecía submarinista porque ahí andaba por arriba y debajo de las sillas. Pero ahí estaba. Pero los niños juegan y capturan, ¿verdad? La palabra enseñada. Y ahí están nuestros niños aprendiendo de la palabra de Dios. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y allí el Señor sigue enseñando. Y el Señor amaba enseñar. Y los discípulos estaban absorbiendo estas enseñanzas, no entendiendo muchas cosas, pero viendo al Señor. Y una característica del apostolado era haber visto al Señor con sus ojos. Por eso que Pablo, camino a Damasco, contempla, ve al Señor, ¿verdad? Revelado, aquella voz que le habla, aquella luz, y que le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y lo envía, y le da un ministerio. Tú llevarás la palabra de Dios ante reyes, ante poderosos, ante hombres principales. Y así la palabra de Dios recibida por aquellos hombres fueron llevadas, esparcidas a las naciones. Después de la resurrección y ascensión del Señor, el Señor encomendó a los suyos de ser portadores de las verdades del Evangelio. Y aquí encontramos la iglesia naciente. Y allí encontramos los que oyeron la palabra. Este mensaje predicado por Pedro, a los cuales se convierten, como dice, 3.000 personas. Los que oyeron su palabra, ellos
los que creyeron, los que recibieron el mensaje, y el mensaje hablaba de Cristo. Y el mensaje hablaba de Cristo crucificado, sepultado y resucitado por el poder de Dios. Y ese es el Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y ese es el mensaje poderoso a las naciones, porque el Señor dijo, el que cree tiene vida eterna. Es decir, la proyección es hacia la eternidad, para el que cree, una eternidad con Dios. Pero juicio y condenación para el que rehúsa creer. Y allí el Señor deja esta instrucción con verdad y con poder, porque el poder del Señor, la guía del Espíritu Santo, llevaría a estos hombres a predicar el Evangelio, establecer iglesias en cada localidad donde ellos pasaban, y aquellos creyentes que se convertían, y dice las Escrituras que ellos eran añadidos y perseveraban en al menos 4 principios fundamentales que encontramos en las Escrituras y que marcan el principio para toda vida cristiana. Usted, hermanos, es un creyente que quiere obedecer al Señor en su vida. Bueno, los que fueron añadidos, ahí están los bautizados y añadidos, agregados, unidos, anexados a los creyentes en una localidad, dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice doctrina de los apóstoles, pero en realidad es la doctrina de Cristo que enseñaban los discípulos, los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y allí encontramos 4 pilares del desarrollo de la vida cristiana para ellos en este tiempo, como también para todos los creyentes a través de todos los tiempos, hasta nuestros días y hasta la venida del Señor. ¿Usted es creyente? ¿Usted es un convertido al Señor? ¿Se ha bautizado? ¿Ha sido añadido a la iglesia local? Y es secuencial. Pareciera que el relato que encontramos es secuencial. Primero es oír y creer al Evangelio. Los creyentes se bautizan. Luego son añadidos a la comunidad local, a la iglesia local. Y perseveran. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la palabra de Dios ahonda en estos 4 pilares. ¿Cómo poder llevarlos bajo la dirección del Señor? ¿Cómo llevarlos en santidad cada día de nuestras vidas? Y no tan solo llevarlos, sino también somos instruidos a poder vivir de esta forma. Somos instruidos a perseverar. Y esta palabra perseverar no solo aparece aquí, sino aparece, por ejemplo, en el versículo 46, perseverar, unánimes. Y no tan solo aparece en esta porción, sino aparece también en otras porciones de las Escrituras, perseverar, estar permanentemente atentos y siguiendo, ¿qué cosa? La lectura, la comunión, la participación de la cena del Señor y las oraciones. Y la iglesia primitiva vivía de esta forma. Sería fantástico que pudiéramos, el Señor nos diera la capacidad de poder hacer una visita, ¿verdad? Ver cómo, así como esos niños que estaban delante del Señor y escuchaban sus enseñanzas, poder también estar en alguna de estas iglesias en el inicio, cómo ellos vivían, o quizás de esta manera, cómo vivían según Hechos el capítulo 2. Pero vamos a pensar en la primera parte, en la primera porción, esto de
perseveraban en la doctrina apostólica, perseveraban en la enseñanza. Ya nosotros hace un par de martes fuimos enseñados acerca de la importancia de la palabra de Dios. No sé si estuvo los martes. No sé si no estuvo los martes, pudo seguirla por Zoom, ya que no pudo estar. O si no, pudo revisar el audio en... Sigo otra vez. Si no lo ha hecho, si no lo hacemos, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos perseverando? Ay, que yo leo todas las mañanas, ¿verdad? Tiene el hábito de leer todas las mañanas 10 minutos después de salir de la ducha, mientras toma el cafecito, mientras está planificando su día, entonces está leyendo también la palabra por otro lado, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos leyendo en la mañana estamos reteniendo y está marcando nuestra vida cada día? Ah, no, que me gusta mejor es leer en la noche, que en la noche así sin preocupaciones, aunque nos acostamos con muchas preocupaciones igual, ¿verdad? Pero ahí sin preocupación, a mí me encanta leer en la noche. Pues no avanzo más de 2 versículos. Me quedo dormido. Y eso, cuando leo en la noche. ¿En qué momento ocupamos tiempo para perseverar en la lectura, en el aprendizaje de la palabra de Dios? Perseverar en la enseñanza, perseveraban en la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica era la doctrina, la enseñanza que ellos debían transmitir de la vida del Señor. Si finalmente leer las Escrituras no es para que tengamos mayor conocimiento, aunque la lectura nos lleva a tener mayor conocimiento. La lectura de la palabra de Dios nos lleva a tener algunos principios, aprender, ¿verdad? Quizás nos entrega algún atisbo de sabiduría, ¿verdad? Poder con alguna sabiduría dar respuesta a algunas cosas que nos están ocurriendo. Y la palabra tiene también ese propósito. Dice un proverbio, leerá el sabio y aumentará el saber. Leerá el sabio y aumentará el saber. Pero las Escrituras tienen un fin superior. Las Escrituras revelan al Señor Jesús. Las Escrituras revelan a Dios y el carácter de Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, el fin principal de las Escrituras es revelarnos a Dios y aprender a conocer a Dios y poder entender lo que Dios es y tener una visión correcta, adecuada de lo que Dios es en la revelación de las Escrituras y en el impacto que Dios tiene en nuestra vida. Porque si las Escrituras, si Dios no gobierna en nuestra vida, no la moldean, entonces ¿quién la va a moldear? ¿Quién va a moldear nuestra vida? ¿Quién está permeando a nuestra sociedad? Los gobiernos, cuando nacen y aparecen, ¿verdad?, quieren dejar una impronta, un legado, ¿verdad? ¿Cuál es el legado de este presidente? Uno dice, dejó esta ley importante. Este otro presidente dejó esta otra ley importante. ¿Ya? Nuestro presidente actual también está preocupado de dejar un legado. No digo que es bueno o es malo, pero lleva un año y ya quiere dejar un legado. ¿Verdad? Y ese legado es una impronta para la sociedad, para la forma de vivir de una sociedad. ¿Cuál es la impronta en nuestras vidas cristianas? ¿Estamos siendo moldeados por la palabra de Dios? ¿Estamos siendo guiados por la palabra de Dios? ¿Estamos aprendiendo más de Dios cada día más? ¿Cada día más? ¿Y cuánto de ese conocimiento está impactando nuestras vidas? ¿Cuánto de ese conocimiento está impactando
nuestras vidas. La palabra de Dios. Escuche esos 3 mensajes importantes que nuestro hermano don Juan nos enseñó a hacer los miércoles acerca de la importancia de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque las palabras de Dios son limpias, son puras, como dice el salmista, refinada en un horno y purificada 7 veces, dice. Oh, cuánto amo tu ley, dijo el salmista. Cada día ella es mi meditación. El salmo, hay un salmo que habla de la palabra, ¿no? Que no lo cantamos. Salmo, ¿quién se acuerda? Hay un salmo famoso. Hay salmos bonitos. Hay uno de el 119 que habla de los testamentos y parece que cada versículo, salvo algunos, hace referencia a la ley, al mandamiento, a los preceptos de Dios. Pero hay otro salmo que cantamos, que es el 19. Dice el versículo 7, vamos a leer rápidamente Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Mire, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Estoy leyendo el Salmo 19, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Observaron las características de la palabra? Perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera y justa. ¿Quién es así? ¿No es nuestro Dios así? ¿No es el Dios a quien adoramos, a quien alabamos, de quien cantamos que es así? Y esa es la importancia de la palabra de Dios. Nos lleva a conocer más a el Señor. Y la iglesia primitiva tenía este propósito, ser baluarte de la verdad. Estudiar, persistir en la doctrina de los apóstoles. Poder escudriñar las escrituras cada día, como los hermanos de Berea. Vamos a Hechos, el capítulo 17. Allí tenemos el testimonio de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea. Hechos, el capítulo 17. Pablo, después de pasar por Tesalónica, Pablo y otros hermanos llegan, son perseguidos, son acusados, se forma el alboroto, las autoridades procuran llevarles a la prisión, la turba quiere matarles, son liberados y llegan a Berea. Dice el versículo 10, Pablo y Silas. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Ayúdenme en la lectura. Escudriñando cada día
las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los hermanos de Berea vinieron y escucharon a Pablo y a Silas. Pablo y Silas, hombres de Dios, que llegaron con un mensaje, ¿verdad? Y una enseñanza hacia los hermanos de Berea. ¿Pero qué hicieron los hermanos de Berea? Ellos quisieron cerciorarse por ellos mismos lo que escucharon para ver si estas cosas eran así o no. Y escudriñaban las Escrituras cada día. Escudriñaban las Escrituras cada día. Yo no sé si escudriñamos las Escrituras cada día, como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea no tenían internet. Por lo tanto, no podían tener una Biblia en el celular. ¿Quién tiene una Biblia en el celular? No voy a preguntar quién tiene celular. Pero ¿quién tiene una Biblia puesta en el celular? O más fácil, ¿quién no tiene una Biblia en el celular? Poquito, ¿verdad? O sea, la mayoría tiene una Biblia en el celular. ¿Sí? Vamos a ver los estudiosos. ¿Quién tiene un comentario bíblico en el celular? Algunos bajan un comentario bíblico, ¿verdad? Y ahí uno puede buscar alguna explicación. Es fácil. Un versículo, bien. Y buscan internet, pone el versículo y da fácilmente la guía, ¿verdad? O sea, tenemos recursos bíblicos a la mano para poder indagar en las Escrituras. Nuestros hermanos de Berea no tenían ese recurso. De hecho, ellos quizás tampoco tenían copias o tendrían algunas copias, ¿verdad? De algunos rollos de las Escrituras. Pero dice el testimonio que estos hermanos indagaban y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Hermanos, hay que escudriñar, debemos buscar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios. Porque si no, como aprendíamos también, y vuelvo a insistir en escuchar esos videos, porque allí se nos advertía, y la palabra de Dios advierte sobre engañadores, que se levantarán entre el pueblo con falsas enseñanzas, falsas doctrinas y entregarán enseñanza, que apartarán de la verdad. Hombres que no perdonarán al rebaño, dice la palabra, sino con sus maldades y sus truanerías entrarán y encubiertamente para apartar de la verdad a los escogidos. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la inteligencia artificial. ¿Escucha hablar de la inteligencia artificial? Tiene que ver un poco con, quizás con la facilidad de información. ¿Ah? Si usted quiere hacer tiene un buen celular, tenga cuidado con lo que habla, porque el teléfono les escucha. ¿Verdad? Un plato de porotos. Vamos a hacer un plato de porotos con longaniza para el almuerzo de esta tarde. ¿Verdad? Y de un momento a otro, ¡pum!, abre su celular y le da una receta de un plato con longaniza. Y también le da otra alternativa, lo puede hacer con rienda. Pero allí está el celular. No es que no esté escuchando, pero ahí está el celular capturando información, esta información que nos entretiene y nos lleva, ¿verdad?, a lo que queremos. Y por eso yo le digo, si usted pasa todo el día, porque uno entra hay un programa ahí que está detrás y que uno entra a ver una información y pasa todo el día en esa información. ¿Es por qué? Porque es así. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial?
Leí el otro día que están intentando unificar las doctrinas principales en el mundo. El cristianismo, el judaísmo, el islamismo, otras doctrinas secundarias, otras religiones importantes y secundarias como el budismo y otras más, van a tomar las enseñanzas principales, van a tomar toda esta información y ¿saben lo que van a formar? Una Biblia universal que responda a todas las necesidades de todos los pueblos y de todas, y allí está la inteligencia artificial involucrada, tomando esa información y están haciendo la experimentación. ¿Saben lo que se llama eso? Algo que encontramos en la Escritura: ecumenismo. La unificación de doctrinas y de religiones. Hace muchos años atrás, o un par de años atrás, hubo una gran convención ecuménica. Y esto es un segundo eslabón que nos lleva a una religión universal y un pensamiento universal. Signos que los tiempos están cerca. Tiempos de la venida del Señor está cerca. Cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Bueno, el consejo de la palabra de Dios: ocúpate. Pablo exhortaba: ocúpate en la lectura, ocúpate no tan solo en la lectura, sino también en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate. Predica la palabra. Era el consejo del apóstol hacia su hijo en la fe. Predica la palabra, escudriña. Ahora, ¿y para nosotros qué efecto tiene para cada uno de nosotros? Bueno, encontramos, al menos, y los voy a mencionar por el tiempo, ya se nos fue el tiempo, pero hay por lo menos 4 razones importantes o efectos de la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando leemos las Escrituras y conocemos más a Dios, la Escritura implanta el temor reverente en nuestras vidas. Conocemos que Dios es santo y eso debe gobernar, guiar nuestras vidas. Conocemos que el Señor es un juez justo, y el juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo, y Él actuará con justicia. Nuestro Dios es un Dios de amor, y nos dice las Escrituras que debe ser el móvil de nuestras acciones. Podemos hacer todo, podemos dar todo lo que tenemos, pero si no hay amor, dicen las Escrituras, de nada sirve. Conocer el amor de Dios gobierna nuestros afectos y nuestro amor, también y principalmente a nuestros hermanos. Conocer a Dios y cómo Dios es y cómo Dios actúa debe generar en nosotros temor, debe generar en nosotros temor reverente, la reverencia. Dios está en este lugar. ¿Crees que Dios está en este lugar? Y por lo tanto, si Dios está en este lugar, la santidad de Dios debe marcar, debe guiar, debe gobernar este lugar. La santidad conviene a tu casa. Y cuando estamos en este lugar, debemos entender que estamos en la presencia de Dios. Y no como nosotros mismos. Y no podemos hacer lo que nosotros queramos. Debemos guiarnos, seguir los parámetros, principios de la palabra de Dios y nuestro actuar delante de un Dios santo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma debe ser con temor y reverencia, porque estamos en la presencia de Dios. La palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es lumbrera a mis pies y guía en mi caminar. Hermanos, somos instruidos y somos motivados e instados a
escudriñar las Escrituras, y las Escrituras como agua que va limpiando, va purificando, va renovando nuestras vidas. Y termino con nuestro hermano don Juan nuevamente pidió un corito. ¿Se acuerdan cuál corito pidió? No sé si lo cantamos. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte, hermano, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, y que ella pueda ser cada día nuestra meditación. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, no se molesta si cantamos de nuevo el corito, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca. Muy bien. Nunca se apartará hijo de la sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que el Espíritu está, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que el Espíritu está, porque entonces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me faltó. Ahí, muy bien. Salmo 119. Pensaron que no le vamos a cantar, ¿sí? A 119. 119. No, dice exacto. A la próxima. Salmo 19. La ley de Jehová es ley de Jehová es perfecta. Vamos a cantar. Yo no veo nada. ¿Se lo cura para aquí? Ya. La ley de Jehová es perfecta. ¿Sabes ese corito? ¿No? Se aprenderá. ¿Sabes ese corito? Salmo 19. Versículos 7 a 10. La ley de Jehová Que convierte la honor de Jehová, que hace salvarse. Que son más que oro y más y dulce más que la miel que respira el palabra. Son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que respira el palabra. Los mandamientos de Jehová, rectos, llenan mi corazón. El precepto de Jehová es puro, y alumbra mi sol. Deseable son más que el oro y más que el mundo y dulce más que la miel que respira el maná. Esperables son más que el oro y más que el mundo afinado y dulce más que la miel que respira el maná. El temor de Jehová es limpio
que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son de los justos. Deseable son más cielo y más cielo, imaginando río deseable son más que el oro y más que el mucho. Y dulce Muy bien. Excelente. Esa es la tía Mariana. ¿Qué nota le ponemos? 10. 10. Lo mismo que me piden mis alumnos. Yo les digo. Muy bien, ya, pues vamos a poner un 10. Pero no hemos dicho la escala. ¿De 100? Ah, de 10. Escala de 1 al 10, un 10. Muy bien. ¿Quieren pedir un colín? Bienaventurado. ¿Por qué oye? La palabra de Dios. Muy bien, vamos a cantar eso y con eso vamos a terminar. Bienaventurado los que Jesús bienaventurado el Señor, porque igual y descansar, no tendrás hambre, su comida, y nunca de jugar muy bien. No, yo soy.